El día de hoy vamos a hablar de las lesiones meniscales. Soy el doctor Iván Vladimir Cárdenas García. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte y el profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Las lesiones meniscales son unas de las más comunes relacionadas con los deportes. Previamente, el menisco era descrito como un remanente vestigial que no tenía una función específica, por lo que era resecado en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, con las investigaciones científicas se ha descubierto la importancia del rol del menisco en la biomecánica de la rodilla y cada vez está más la tendencia de preservarlo. Tiene una incidencia de 60 en 100.000 habitantes en los Estados Unidos, la lesión meniscal, y esta ha ido aumentando cada vez con una relación directa en los deportes, haciendo que la cirugía de menisco sea de las más comunes en la ortopedia. Hasta el 75% de los pacientes con osteoartrosis sintomática se tiene el conocimiento de una lesión meniscal previa. El tratamiento pues va a depender del tipo de lesión, si es traumática o degenerativa y el patrón que presente la lesión. En cuanto a la anatomía de los meniscos, tenemos que recordar que son unas cuñas de fibrocartílago localizadas entre la meseta tibial y los cóndilos femorales, que están compuestos principalmente por colágeno tipo 2, proteoglicanos y glicoproteínas. Recordar que el menisco medial es semicircular en una longitud promedio de 40 a 45 milímetros y 27 milímetros de ancho aproximadamente, el cual cubre del 51 al 74% de la superficie articular medial. El menisco medial es relativamente inmóvil debido a su firme unión que tiene a la superficie profunda del ligamento colateral medial y que está continuamente unido a la cápsula articular periférica. Al contrario, el menisco lateral muestra una mayor variedad en tamaño, forma y grosor que el menisco medial. Este es más corto, tiene una longitud de 32 a 35 milímetros y es casi circular en su forma. Va a cubrir una área más grande de la superficie articular tibial, en promedio del 75 al 93%. El cuerno posterior del menisco lateral está unido al área intercondilia de la tibia adyacente y anterior a la del menisco medial. De igual manera, se encuentra unido al cóndilo femoral medial, cerca del sitio de inserción del ligamento cruzado posterior por los ligamentos meniscofemorales. Estos ligamentos son conocidos como el ligamento de Humphrey, que se encuentra delante del ligamento cruzado posterior, y el ligamento de Grisberg, que se encuentra detrás del ligamento cruzado posterior. Aunque solo en el 46% de las personas tienen ambos ligamentos, el 100% de las personas tienen al menos alguno de ellos. A diferencia del menisco medial, el menisco lateral no tiene ninguna unión directa al ligamento colateral correspondiente y solo tiene una unión periférica suelta a la cápsula articular que está interrumpida por el tendón del músculo popliteo en el hiato popliteo, lo que permite que tenga una mayor movilidad del menisco lateral. En cuanto a la irrigación del menisco, esta proviene principalmente de las arterias geniculares media y lateral inferior y superior, a través del plexo capilar perimeniscal. Después del nacimiento, los meniscos se vuelven cada vez más avasculares, por lo que en la madurez solo del 10 al 25% del tejido está perfundido. Esto nos da lugar a tres regiones distintas en los meniscos. La región periférica, que está relativamente vascularizada, llamada zona roja roja, que es la zona 1. La zona interna, que es completamente avascular, conocida como zona blanca blanca, que es la zona 3. Y la zona medial, que es la zona 2, la cual es conocida como la zona roja blanca y está parcialmente vascularizada. Existe una relación directa entre la vascularización y la capacidad del tejido para sanar, lo que predispone a la zona blanca blanca a unas lesiones postraumáticas y degenerativas permanentes, mientras que las lesiones en la zona 1 tienen mayores de capacidad para una curación. También es importante recordar la disposición de las fibras de colágeno que tienen los meniscos. Estas están dispuestas en tres capas distintas. La mayoría de las fibras se encuentran en la capa intermedia y están orientadas de manera circunferencial, lo que nos ofrece una resistencia a las tensiones circunferenciales. Esta capa se encuentra entre dos capas superficiales en las que hay fibras más cortas que están dispuestas radialmente, que actúan como amarres entre sí, proporcionando una rigidez estructural contra las fuerzas compresivas y previniendo la división longitudinal, así como la resistencia a las fuerzas de cizallamiento. En cuanto a la biomecánica, los meniscos son responsables de la mayoría de la transmisión de carga a través de la rodilla. El porcentaje de fuerza que transmiten varía con la posición de la rodilla. Por cada 30 grados de flexión, la superficie de contacto entre los dos huesos de la rodilla va a disminuir en un 4%, por lo que cuando la rodilla está en 90 grados de flexión,
La carga axial aplicada en la articulación es un 85% mayor que cuando se encuentra en extensión. En la flexión completa de la rodilla, el menisco lateral transmite el 100% de la carga en el compartimento lateral de la rodilla, mientras que el menisco medial asume aproximadamente el 50% de la carga. Otras de las funciones cruciales del menisco son mantener el confort articular con la lubricación del fluido sinovial. Esto a su vez también nos mantiene la congruencia entre los cóndilos femorales y la tibia. También nos ayuda a disipar la energía o absorber los impactos, principalmente cuando hay traumatismos o cargas de impacto elevadas sobre las articulaciones de la rodilla. Y también se ha visto que tienen una importante participación en la propiocepción articular. Los patrones de lesión de las lesiones meniscales se pueden clasificar en vertical longitudinal, vertical radial, horizontal, oblicuas, radiales y complejas. Las características de las lesiones pues dependen de muchos factores, incluidos la estabilidad y la actividad deportiva, así como la edad. Las lesiones verticales son las más comunes que se reparan y suelen ser de espesor completo, además de que pueden ser inestables como en el asa de cubo. Ocurren generalmente en lesiones traumáticas y pueden estar asociadas a rupturas del ligamento cruzado anterior. Para el diagnóstico tenemos que basarnos en una historia clínica detallada para tratar de identificar el mecanismo de lesión y el tiempo de evolución. De igual manera ocupamos hacer una exploración física, estudios de imagen y pruebas especiales para llegar a un diagnóstico adecuado. Clínicamente, la sintomatología de la ruptura del menisco es muy variable. Puede ir desde un bloqueo de rodilla, dolor en la línea articular, dolor de la hiperflexión o la hiperextensión de la rodilla o sensación de trapeamiento de la misma. En cuanto a las pruebas especiales, las tres más sensibles y específicas para el diagnóstico de ruptura meniscal son la de McMurray, en las que esta nos implica hacer una rotación sistémica de la rodilla y es positiva cuando se origina un clic o un chasquido y dolor en la rodilla a las rotaciones. Otra prueba es la de Apley, donde posicionamos al paciente en decúbito prono y flexionamos la rodilla 90 grados. Realizamos rotación medial y lateral de la rodilla dando distracción y vamos a repetir la maniobra pero dando compresión. Un desgarro meniscal se diagnosticaría cuando hay una disminución de la rotación asociada de la rodilla y dolor al rotarla y comprimirla. En cambio, también nos podría ayudar si la distracción quita el dolor al realizar la maniobra. Y por último, el test de Tesali, este se realiza en apoyo monopodálico con una flexión de la rodilla 20 grados y tenemos que realizar rotaciones internas y externas del tronco por lo menos en 3 ocasiones. Y si presenta dolor en la rodilla, es positivo para una ruptura meniscal. En cuanto a las pruebas de imagen, no es necesario realizar radiografías a todos los pacientes, solo deben de realizarse en aquellos pacientes en los que tengamos una sospecha de osteoartritis o que tengan un mecanismo de lesión de alta energía para descartar alguna fractura. El estudio de imagen que tiene una mayor especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de ruptura meniscal es la resonancia magnética, en donde observaremos el menisco con una forma normal y un aumento en la intensidad de señal que contacta con el borde meniscal. De igual manera, la resonancia nos va a ayudar para descartar alguna lesión asociada de tejidos blandos. En cuanto al tratamiento, hay dos caminos, el quirúrgico o el conservador. Este va a depender de múltiples factores, incluidos la edad, la complejidad de la lesión, la calidad del tejido, la severidad de los síntomas, la etiología, si es traumática o degenerativa, y el riesgo quirúrgico que presente cada paciente. ¿Y cómo vamos a saber a qué paciente ofrecer nuestro tratamiento conservador o quirúrgico? Para eso, en el 2018, un grupo británico realizó un consenso en el que se basó en 6 elementos: la lesión meniscal si era degenerativa o traumática, los síntomas que presentaba el paciente, en estudios de imagen, la clasificación de la artrosis y la clasificación de la lesión meniscal. En base a estos 6 elementos crearon múltiples escenarios clínicos, los cuales terminaron agrupándolos en 5 categorías posibles de presentación clínica y describieron una recomendación terapéutica para cada uno de estos grupos. El primer grupo es aquel que presentaba una rodilla bloqueada y la recomendación era realizar una artroscopia urgente para una cirugía de menisco. El segundo grupo es una lesión aguda con una imagen en la resonancia magnética compatible con una lesión meniscal. Para este grupo la recomendación era considerar una artroscopía
y una reparación meniscal en caso de que el paciente fuera candidato para la misma. En el tercer grupo era una imagen compatible con una lesión meniscal en la resonancia magnética y que presentara signos y síntomas de lesión meniscal. Si estos síntomas eran menor a 3 meses, lo ideal era optar primeramente por un tratamiento conservador y en 3 meses una revaloración. En caso de que presentaran ya más de 3 meses de los síntomas, podría considerarse una artroscopía no urgente y valorar una menisectomía. El cuarto grupo era una lesión meniscal probable en la resonancia magnética y que correspondía con signos y síntomas de lesión meniscal. En estos igual se optaba primeramente por un tratamiento conservador y a los 3 meses una revaluación para ver si hay necesidad de realizar una intervención quirúrgica. Y por último, el quinto grupo era el que presentaba una osteoartrosis avanzada y una lesión meniscal. En estos no se aconsejaba la artroscopía para una menisectomía o una reparación meniscal. Para el tratamiento conservador en casos agudos se prefiere usar el método de RICE, que es reposo, hielo, antiinflamatorios y mantener elevada la extremidad. Se pueden dar antiinflamatorios de preferencia paracetamol y por un corto tiempo. Para las lesiones degenerativas y traumáticas simples se debe de agregar el uso de una rodillera, además de terapia física y fortalecimiento de cuádriceps. La terapia física debe de iniciar precozmente y empezar con recuperar los arcos de movimiento sin dolor hasta progresar nuevamente la marcha. También puede hacerse ejercicios de bicicleta o natación durante los 3 meses que vamos a mantener al paciente en tratamiento conservador previo a la revaloración, ya que estos no presentan carga al menisco. Y cuando nos decidamos por un tratamiento quirúrgico, ¿qué paciente es candidato a menisectomía y qué a reparación? Bueno, para ese nos podemos apoyar en la escala PROMPT, que se basa en 5 elementos: la edad, la cronicidad de la lesión, el grado de artrosis, la zona de la lesión y el patrón de la lesión. Cada uno está dividido por diferentes puntos y en los pacientes en los que tengamos menos de 6 puntos se sugiere realizar una reparación meniscal y en aquellos que tengan más de 7 puntos se beneficiará mejor con una menisectomía. Como conclusiones tenemos que por la importancia biomecánica del menisco en la rodilla, cada vez más se trata de evitar lo menos posible una menisectomía. También hay que saber definir qué paciente se va a beneficiar más de un tratamiento conservador y qué de un tratamiento quirúrgico. De igual manera, al decidirnos por el tratamiento quirúrgico, hay que identificar al paciente que se beneficie más de una reparación y el que se beneficie más de una menisectomía. Esto es todo por la clase del día de hoy. Esperamos verlos la próxima semana con la clase siguiente. Buen día.